O sea, no podemos decir lo que siente un hijo de Dios cuando es transformado por Dios en imagen de Jesús, si no lo vivimos. Y en Hechos 4:20 tenemos las palabras de Pedro y Juan que dijeron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, ¿qué estaban predicando ellos? Dando testimonio de lo que habían visto y oído. Ese era el testimonio de los apóstoles. En cambio, nuestro testimonio tiene que estar basado en el conocimiento de la palabra de Dios y en nuestra experiencia. Porque ellos contaban lo que habían vivido con Jesús. En cambio, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios y en nuestra experiencia, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, por eso Dios dice que al empezar el tiempo de angustia, va a derramar el Espíritu Santo en forma de lluvia tardía sobre nosotros, para que tengamos poder y podamos predicar qué es lo que vivimos en nuestra experiencia cuando recorrimos el camino angosto y llegamos a la ciudad de Dios y llegamos a ser parte de la iglesia triunfante, de la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Es porque en ese tiempo el espíritu y la esposa van a estar diciendo ven. Y la esposa tiene que tener un testimonio claro. ¿Y de qué va a hablar? Justamente de su conocimiento de la palabra de Dios y su experiencia, porque son los 144.000 que están sin mancha justamente sobre en la cima del Monte Sión. Y es importante que el testimonio de un cristiano se condiga con la realidad, porque es algo que la gente tiene que ver. Es importante si en él se ve el fruto del Evangelio, si tiene amor, si el amor de Dios ya ha sido derramado en su corazón, porque la gloria de Dios tiene que verse sobre su pueblo. Entonces Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ahora, pero una luz no se declama, se ve. Y Jesús en Juan 13, 34 al 35, les dijo esto a los discípulos y a nosotros. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Jesús nos da ese mandato, es porque eso tiene que ser posible. Entonces, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y después dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Qué quiere decir? Que todos los discípulos de él, los verdaderos discípulos de él, van a amar como él amó. Porque ese es el Evangelio. Y eso es lo que niegan las falsas doctrinas que se predican en este tiempo en nuestra iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y después en Juan 15:9 leemos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. O sea, ¿con qué amor los amé? Con el amor del Padre. Ahora, ustedes van a poder amar con mi amor y amor del Padre, porque Dios va a derramar su amor en el corazón de ustedes. Y los miembros de la iglesia primitiva eran reconocidos por ese testimonio, por el amor que tenían, porque el amor de Dios estaba siendo derramado en sus corazones, porque Dios estaba escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones, como lo había hecho en Jesús, porque el Evangelio del Reino de Dios estaba cumpliendo en ellos, las promesas del Evangelio del Reino de Dios. Y como leemos en Romanos 5, del 1 al 5, y Pablo dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso ya está, es lo primero que pasa. O sea, si nosotros creemos, podemos lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero y podemos entrar al reino de Dios. ¿Quién está estornudando? Así lo decíamos. Salud. Salud, salud. Salud. Bueno, entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también, fíjense, después de estar en paz con Dios, tenemos entrada porque es el verdadero evangelio. No es que el evangelio es la justificación por la fe, no, porque el judío era justificado por la fe, porque todos los judíos que fueron al santuario y fueron justificados por la fe tienen vida eterna, pero cuando se estableciera el nuevo pacto, tendríamos entrada, dice como Pablo, por la fe a esta gracia, a otra gracia. No es la justificación solamente, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál era la esperanza de la iglesia primitiva? La gloria a Dios. Porque es a Dios. Entonces, la esperanza es la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la verdadera esperanza. Ahora, pero esa esperanza, como dice Pablo, ellos no se avergonzaban de esa esperanza.
porque el amor de Dios, dice él, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, la esperanza de ellos era poder amarse como Jesús los había amado. Y Pablo dice, bueno, esa esperanza para nosotros es una realidad, porque el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el fruto del Espíritu es amor, en primer lugar. Y ellos estaban viviendo y testificando que la promesa de Dios era una realidad. Y era verdad, no era verso. Y como leemos en 1 Juan 3, del 14 al 16, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice, lo sabemos, lo sentimos. ¿Y por qué lo sabemos? Es que ahora amamos a los hermanos. Es algo nuevo que antes no pasaba con nosotros, pero ahora los amamos. Y eso es lo que dice Juan. Ahora amamos, ahora yo amo a mis hermanos, ¿no? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Antes estaba muerto y no amaba a mis hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, dice, lo hemos conocido, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora, ese mismo amor está en nosotros. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, no hay mayor amor, como dijo Jesús, de aquel que el de él, de aquel que pone su vida por sus hermanos. ¿Y Juan qué dice? Ahora, ese amor está en nuestros corazones, por eso nosotros ponemos nuestras vidas por nuestros hermanos para salvarlos. Por eso había mártires en la iglesia primitiva. Y ese pueblo moría por dar un testimonio, buscando que sus hermanos sean salvos. Ahora, esa es la verdadera esperanza, la del cumplimiento de la promesa del Evangelio del Reino de Dios. Pero esa esperanza no la tiene el pueblo adventista, porque no la conoce. Y le dicen que eso es imposible. Y nuestros pastores predican desde el púlpito que eso no va a pasar. Y si alguien la predica, lo atacan. Ese amor los llevaba a poner sus vidas por sus hermanos para que también pudieran oír las palabras del Evangelio eterno y pudieran ser salvos. Y ese es el amor que impulsará a la última generación del pueblo de Dios. La generación que en el tiempo de angustia va a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Aunque el hacerlo le cueste la vida, porque nosotros no estamos preparados. Pero los 144.000 que tengan el amor de Dios en sus corazones van a estar preparados. Y leemos de los apóstoles, páginas 25 al 26. Es una de las citas. El Salvador sabía, alguien tiene el micrófono abierto y se escuchan todos los ruidos de la casa, no sé quién es. El Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la... Sabía que los discípulos habrían de recibir la dotación celestial. El Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos. O sea, que tuvieran el amor de Cristo. Y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo, por su experiencia, de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Solo podría ser predicado con poder por personas que fueran transformadas a la imagen de Jesús. Y en la próxima cita que está en el deseo de toda la gente, página 767, Selena dice lo siguiente: el maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones, cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Ahora, si una persona realmente tiene el amor de Cristo y ese testimonio se ve, entonces la exposición de las doctrinas va a tener poder. Porque es lo más triste que puede haber, es que alguien predique justamente el Evangelio del Reino de Dios y en él no se ve el fruto. Es lo más triste. Eso, ¿sabés qué me hizo acordar la visión o eso que cuentan en el cual que iban en el mismo camino y algunos iban con el cartel? Claro. Que nosotros decíamos, pero si vas por el mismo muertos camino para el mundo, claro. Vivos para Dios. Hacés todo lo mismo que hacemos nosotros. Tenés, pero de vez en cuando sacamos un cartel que dice. Claro, y adorás al mismo Jesús que nosotros, entraste por la misma puerta, andás por el mismo camino. Pero ese es el ángel de la Odisea. Ahora, pero
en el ángel de la Odisea, que está desnudo, no se ve, y es desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. No es rico, no tiene el amor de Cristo, no tiene lo que tenía el ángel de Esmirna. Pero cuando esto pase, justamente porque es una profecía, el maravilloso amor de Cristo enternecerá y subyugará los corazones, cuando la simple exposición de las doctrinas no lograría nada. Porque cuando la gente vea lo que es el amor de Cristo, y lo vea realmente, vea una persona que ame como Cristo amó, y eso lo va a traer. Por eso la sangre de los mártires era semilla para los que lo veían, porque veían que el mártir, ¿por qué moría? No por hacer nada malo, sino por buscar salvar a otro. Y como leemos en Apocalipsis 14, 12 y 13, esta declaración solo puede ser dada cuando haya personas que tengan en su corazón el amor de Jesús, que hayan comprado a Jesús oro respirado en fuego. Y ahí se dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea, cuando hay 144.000 sellados, Dios puede decir esto, aquí está, mírenla. Acá está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero justamente, el que tiene la fe de Jesús va a tener el testimonio de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque va a haber nuevos mártires. Se va a completar el número de los mártires de Jesús. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces aquí se va a volver a ver el amor de Dios, el amor del que da su vida por sus hermanos. Y como dijo Jesús en Mateo 24, el 9 al 14, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa, porque van a mostrar cuál es la puerta estrecha, el nombre del verdadero Jesús, y será predicado este evangelio del reino, que no el evangelio que predique el ángel de la Odisea, sino el evangelio del reino de Dios, el que conocía, predicaba y vivía la iglesia primitiva. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, no puede venir el fin sin que sea predicado el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio no puede ser predicado si no es por testimonio. Por eso en el plan de Dios primero hay una cosecha en el padre de familia, hay una siembra, una cosecha en el campo del padre de familia, y después, cuando estén las primicias del cordero preparadas, ellas van a predicar, el espíritu de la esposa, van a predicar el evangelio del reino por testimonio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Por eso los primeros cristianos sabían que si no habían nacido de Dios y Él no los estaba transformando en imagen de Jesús, su testimonio era como el sonido de un metal que hace ruido, pero en el que no se ve el fruto del evangelio. Es como poner como que un megáfono y de ahí predicar las palabras del evangelio y la gente ve un aparato que predica, pero no ve el amor de Dios. No se ve el amor de Dios, no se ve a un hijo de Dios y un hermano de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Y eso es lo peor que puede hacer alguien, predicar el evangelio, sin vivirlo. Y como leemos en Romanos 8, 28 al 30, esto lo predicaba el que lo vivía. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa era la esperanza de la iglesia primitiva. Esa esperanza había sido llamada. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que Dios predestinó, que Dios ya había glorificado ¿a quién? A los miembros de la iglesia primitiva que habían creído en el evangelio y habían entrado al reino de Dios. Entonces en 1 Corintios 13 Pablo dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, si yo hablo, si conozco el evangelio y hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, soy una lata que hace ruido, o címbalo que retiñe. Y si tú dices profecía y entendís ciencia, si conociese todo,
Y si tuviese toda la fe de manera de los montes, si no tengo amor, nada soy. O sea, si la gloria de Dios no está en mí, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve, no voy a ganar nada haciendo eso. Por eso, como dijo Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia primero, y después todo lo otro será añadido, porque lo importante es llegar a reflejar la imagen de Jesús para que nuestro testimonio sea verdadero. Pero ¿qué pasa con el ángel de la Odisea? ¿Está preparado para dar el mismo testimonio que los apóstoles? ¿Tiene el amor de Dios en su corazón? ¿El nombre de Dios ya ha sido escrito en su frente? No. Pero el ángel de la Odisea no lo sabe y se cree rico. Cree que tiene un testimonio para predicar, pero no conoce el verdadero evangelio. No conoce el verdadero Jesús y no tiene el verdadero amor. No compró de Jesús oro refinado en fuego, ni vestiduras blancas para vestirse. Y lo más triste es que se puede ver la vergüenza de su desnudez. Ahora, porque cuando está con los otros cristianos le dicen, ¿y qué diferencia hay entre nosotros? Ninguna, como lo vio Elena en la visión de los dos caminos. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el que dice, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, no estás caminando, no estás haciendo la obra que te mandé a hacer. Y tampoco estás en Babilonia, estás durmiendo. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, y esto va a pasar, voy a dejar de llamarte. Porque no estás dando el testimonio, no estás cumpliendo la misión para que se te llamó. Y estás ocupando el lugar que podría ocupar otro. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, ¿qué pasa con este ángel? ¿Conoce el verdadero evangelio? No. Por eso se cree rico. Pero está engañado, lo engañaron. Y no sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Que su condición es terrible. Pero la ignora. Entonces Jesús le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Porque lo que tiene esa condición es lo que compraste. Y lo compraste en la Odisea, es lo que se vende en la Odisea. Pero no lo compraste de mí. ¿De quién lo compraste? De los que venden en la Odisea. Pero, por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y entendés lo que es el oro refinado en fuego. Para que seas rico. Para que en tu corazón tengas oro refinado en fuego. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahora, ¿y por qué estás desnudo? Porque el que cree en Jesús es vestido con vestiduras blancas. ¿Y en qué estás creyendo? No estás creyendo en Jesús. Porque no conoces al verdadero Jesús. Estás creyendo en otra cosa. Y no lo sabes. Y no tenés necesidad de Jesús. Y estás desnudo. Y si estás desnudo es que porque no sos salvo. No estás vestido con la justicia de Cristo. Y Jesús le dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas lo que está pasando. Porque tu condición es terrible. Ahora, y te crees rico. Y crees que tenés un testimonio para dar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, yo te estoy arrepentiendo y te estoy diciendo estas palabras porque te amo y quiero tu salvación. Por eso, oí estas palabras. Ungí tus ojos con colirio. Date cuenta de cuál es tu condición y arrepentite para que te pueda perdonar. Y aquí dice, yo estoy en la puerta y llamo. Me dejaste afuera, pero no tenés necesidad de mí porque estás engañado. La puerta que pusieron los lobos, la puerta ancha, el falso Jesús. Y ese Jesús no te puede salvar. No te puede dar vestiduras blancas para vestirte. Y tu condición es terrible. Y no estás en la condición de ser salvo. Por eso, yo te estoy llamando porque te amo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, yo entraré. Y ahí va a entrar por la puerta estrecha y cenaré con él y él conmigo.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado como mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, le dice. Y en Apocalipsis 16, 15 al 16, nos advierte que Él viene como ladrón. ¿Pero para qué? A buscarnos para ir con Él a la batalla. ¿Y a quién va a poder llevar? Que esté preparado. Y aquí dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, porque al ángel de la Odisea se les ve su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, y esto es triste, pero esa es la condición del pueblo antista, y no lo sabe. Y cuando uno lee el folleto de nuestra lección, y es triste, es muy triste lo que nos está pasando. Ahora, ¿quiénes llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea? Todos los adventistas del séptimo día, todas las vírgenes que salieron a recibir al esposo y se habrían dormido. Las vírgenes sensatas y las insensatas. Fíjense, ahora estaría en esa condición no porque fueran insensatas o sensatas, sino por lo que les habrían vendido y estarían ciegas. Pero las vírgenes sensatas, si conocieran la verdad, no estarían en esa condición. Pero están engañadas. Y estarían sin saber cuál es la condición a la que habrían llegado y sin saber en qué tiempo estarían viviendo. Tendrían los ojos cerrados. Pero ¿qué pasaría cuando llegara el tiempo de angustia? Como dice Elena, en esta próxima cita que está en Evento de los Últimos Días, página 254. Todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto del litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. Y ese día no debe encontrar ninguno de nosotros durmiendo, porque lo que están durmiendo es el pueblo adventista. Debiéramos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. O sea, ¿quién es el pueblo adventista? Las vírgenes, que tienen que estar preparadas. Entonces el pueblo adventista tiene que estar preparado como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Ahora, ¿por qué este es el llamado al pueblo adventista? A prepararse. Pero el ángel de la Odisea no tiene idea de lo que está pasando, ni cuál es su condición, ni cuál es su misión, ni lo que tiene que hacer. Está engañado. ¿Y quiénes lo engañaron? Los lobos vestidos de ovejas, que entraron en medio del campo del padre de familia mientras el pueblo adventista dormía. Entonces, el ángel de la Odisea necesita escuchar un testimonio claro y directo. Y el que se lo predique lo tiene que hacer con amor. Que le explique cuál es la causa de su condición, para que pueda ungir sus ojos con colirio, abrirlos, ver lo que está sucediendo en medio de la Odisea, arrepentirse, abrirle la puerta del verdadero Jesús, entrar por la puerta estrecha al reino de Dios y comprar de Jesús oro refinado en fuego y ropas blancas para vestir. Y en Primeros Escritos, página 270, Dios le mostró claramente cuál es el mensaje que necesita el pueblo adventista. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se mostró que lo motivaría el testimonio directo. Hay que hablarlo directamente. Hay que decirle al pueblo adventista por qué está en esa condición. Que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este corazón el consejo de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte. ¿Qué estandarte? El de la iglesia primitiva. Y a difundir la recta verdad. O sea, el que conozca la verdad tiene que difundirla. Algunos no soportarán este testimonio directo, porque hay que decirles claramente, está adorando a un ídolo, está adorando al Dios de Babilonia, y el Dios de Babilonia no puede salvarlo, sino que se levantarán contra él, porque la predicación del mensaje del tercer ángel produciría un zarandeo en la iglesia, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias, el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia. O sea, depende del destino de cada uno de los adventistas. Se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, porque el pueblo adventista se tiene que arrepentir de sus pecados. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Esa es la promesa de Dios. Ahora, el que oiga el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea, lo crea y lo obedezca, quedará purificado. Y por eso hay que predicarlo por amor. Y para predicar en forma directa el significado del testimonio de Jesús al ángel de la Odisea,
necesitamos conocerlo y necesitamos tener amor hacia nuestros hermanos. Necesitamos su amor en nuestros corazones, dado que los que lo hagan serán perseguidos y golpeados. Y Jesús nos advirtió. Ahora, ¿quién va a poder predicar y soportar la prueba? Si el grano de trigo cayó, la semilla fue sembrada entre los pedregales, esa persona la va a entender, gozosa la va a aceptar, pero al venir la persecución, ahora, ¿quién va a seguir adelante hasta que Jesús venga a buscarlo? Los siervos fieles. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿y qué alimento le daría el siervo malo al pueblo de Dios? La comida y la bebida de los borrachos, de los lobos de Babilonia. Esa es la comida que se le está dando al ángel de la Odisea. Y el fruto va a ser que va a empezar a golpear a sus consiervos. Vendrá el Señor de aquel siervo malo en el día que esto no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y crujir de dientes. Pero ¿qué va a estar el siervo fiel y prudente? Va a estar dándole alimento a tiempo a sus hermanos, aunque sea golpeado, hasta que Jesús venga, porque Jesús tiene que encontrarlo haciendo esa obra. Y si está hasta ese momento haciendo esa obra y no se sale el camino angosto, cuando Jesús venga, ya va a tener el sello de Dios. Dios va a haber completado la obra que prometió hacer con la lluvia temprana. Y ese siervo fiel va a ser uno de los 144.000 sellados. Y como tenemos la próxima cita, que las leímos varias veces, pero es importante ponerla en contexto, porque las vimos en otro contexto y ahora vamos a ver justamente qué es lo que, de qué testimonio habla nuestra lección. Por débil y aquejado de flaquezas que sea el pueblo de Dios, los que se vuelven de la deslealtad al Señor. O sea, ¿cómo sería el ángel de la Odisea? Sería desleal a Dios, porque estaría adorando a otro Dios. En esta generación mala y perversa, sería una mala generación la de la última iglesia. La última generación de la iglesia adventista sería una mala generación y sería perversa. Y regresan a su lealtad, estando firmes en la vindicación de la santa ley de Dios, reparando la brecha abierta por el hombre de pecado, porque el ángel de la Odisea no la reparó, pero el que se despierte y la repara, va, porque el hombre de pecado fue dirigido por ¿quién? Dice Elena. Reparando la brecha abierta por el hombre de pecado bajo la dirección de Satanás, serán contados como hijos de Dios. Los que reparen esa brecha y por la justicia de Cristo aparecerán perfectos delante del Señor. La verdad, que echó por tierra el hombre de pecado, no siempre yacerá en el polvo para ser pisoteada por los hombres. Será magnificada y será hecha honorable. Aún ha de erguirse para brillar en toda su natural refulgencia y estará inconmovible por los siglos de los siglos. Y ese es el alimento que hay que darle a nuestros hermanos. ¿Y qué va a pasar? Va a ser una prueba difícil, por eso ella dice, quizás parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá. ¿Cuál es el objetivo, la misión? Lo primero que va a pasar es que en la iglesia pueda haber una cosecha de trigo, para que existan primicias que son hechas parte de la esposa del Cordero. Y por eso la iglesia no va a caer. ¿Por qué? Porque va a cumplir su misión. Jesús va a tener una cosecha de trigo en la iglesia adventista, aunque sean pocos. Permanecerá, mientras que los pecadores en Sion serán eliminados por la zaranda. El tamo será separado del precioso trigo. Esta es una prueba terrible. Y no hay palabras humanas para escribirlo, pero al decir que es una prueba terrible, es terrible. Va a ser terrible y cada vez va a ser más dura. Y sin embargo, se llevará a cabo. Nadie, sino únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, serán hallados con los leales y fieles. Los de remanente que purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Porque cuando se escucha la verdad, uno puede elegir negarla u obedecerla. Obtienen vigor del proceso de la prueba, exhiben la belleza de la santidad, y esto es una promesa de Dios, porque van a exhibir la belleza de la santidad, el carácter de Cristo, en medio de la apostasía circundante, porque la iglesia está en apostasía.
Y la apostasía es apostatar ¿de quién? Del Dios de sus padres. Porque la iglesia adventista era la única iglesia leal a Jehová. Y ahora está adorando al Dios de la bestia y el falso profeta. Y por eso hay que despertar a nuestros hermanos. Ahora, y por supuesto, para ser testigos de la verdad, deberíamos haber recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, deberíamos haber reparado la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios y recuperado el conocimiento del Evangelio del Reino de Dios. Solo entonces tendríamos el Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios, y podríamos empezar a predicarlo, primero a nuestros hermanos, y luego a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como dice Apocalipsis 14, 6, 7. Y esto ocurre después de que cayó Babilonia, cuando le dio a comer al pueblo de Dios y a beber del vino del fruto de su fornicación. Y el pueblo de Dios es guiado a conocer la verdad por el nombre de escobilla. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. O sea, la obra de Satanás fue deshecha, porque ahora se recuperó el conocimiento del Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, primero al pueblo de Dios, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios. ¿A quién? A Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el sonido de trompeta que anuncia la llegada del día de expiación para el pueblo de Dios, el Yom Kippur, y que termina el día 9 a la puesta del sol. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adoren a Jehová, el Creador. Y como dijo Jesús, este es el Evangelio eterno que hay que predicar, el Evangelio del Reino de Dios. Y será predicado este Evangelio del Reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, empezando por el pueblo de Dios, por Israel, y entonces vendrá el fin. Y esto es lo que tendría que predicar el pueblo adventista. Entonces, este testimonio, por supuesto, va a ser muy distinto al del ángel de la Odisea. Este testimonio va a ser similar al de la iglesia primitiva, al de Jesús y de la iglesia primitiva, porque va a predicar el mismo evangelio que ellos y lo va a estar viviendo. Porque el Espíritu Santo va a estar. Claro, habrá nacido Dios. Por eso va a haber conversión. ¿Cuál es el testimonio del ángel de la Odisea? Ahora, ¿el ángel de la Odisea hace obra misionera? Sí. ¿Cada tanto se convierte alguien? ¿Se hace adventista? Sí. ¿Y qué pasa con ese que se convierte? Es hecho otro ángel de la Odisea. Porque ¿qué se le vende? Lo que se vende en la Odisea. Entonces se une a la Odisea como ciego, y los que lo trajeron a la Odisea son ciegos guías de ciegos. Y bueno, decía Jesús, se recorre el mundo para ser un discípulo Y sí, y lo hace, de los judíos. Y hace lo mismo que ellos, porque ese es el problema del ángel de la Odisea. Hace obra misionera, sí. Pero ¿qué predica? Y cuando uno se fija en lo que predica el ángel de la Odisea, las 28 creencias fundamentales o las hojitas que se reparten, como la fe de Jesús, estaba bautizando cristianos católicos. No estaba trabajando para Dios, estaba trabajando para el enemigo. Ahora, pero no lo sabe. Está trabajando para los lobos vestidos de oveja que coparon a la iglesia adventista. En la lección de esta semana se nos presenta un claro testimonio de cuál es el pensamiento del ángel de la Odisea, que se cree rico y cree que con su testimonio está ganando almas para Cristo. Y fíjense, esto está al comienzo de la lección del sábado, 4 de julio. Y ahí se nos dice, es difícil argumentar en contra de la experiencia personal. La gente puede debatir su teología o su interpretación de un texto, o incluso burlarse de la religión en general. Pero cuando un individuo puede decir, fíjense, este es el testimonio del ángel de la Odisea, una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza. Entonces, ¿qué dice el ángel de la Odisea? Ahora tengo esperanza. Pero ¿cuál es la esperanza? Entonces hay que preguntarle, ¿cuál es tu esperanza? Estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. Ahora, el ángel de la Odisea tiene esperanza. ¿En qué? Si es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo. En una mentira, cree en una mentira. Tiene esperanza en una mentira, porque no conoce el Evangelio, porque está desnudo. Es desventurado, miserable, pobre, ciego, está desnudo, porque le vendieron una mentira. En la Odisea se vende mentira. Estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. Pero está equivocado, porque si está desnudo y no está vestido de la justicia de Cristo, tiene una paz engañosa, porque no conoce la verdad, porque si conociera la verdad no tendría esa paz. Y sigue diciendo el testimonio del ángel de la Odisea, no tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito. ¿Y cuál es tu propósito? Ahora, porque el ángel de la Odisea no conoce la profecía, no conoce cuál es su misión.
Y ese propósito que tiene no es otra cosa que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Está engañado. Y entonces, pero si alguien le dice esto a otro, porque este es el testimonio que le da un ángel de Odisea, ahora tengo esperanza, ahora tengo paz, ahora tengo un propósito. ¿Y tiene poder este testimonio? No, por esa es la condición del ángel de Odisea, no tiene poder ni para él. Y dice los que escribieron la lección, Marfil, incluso los escépticos se ven afectados por el poder del evangelio. ¿Qué evangelio? Se está predicando cualquier cosa. Entonces, pero esta es la condición del ángel de la Odisea, esto es lo que cree el ángel de la Odisea, y se cree rico. Pero ¿cuál es la esperanza que tiene? ¿Es la esperanza de la iglesia primitiva? No, porque nuestros teólogos niegan el evangelio. Dicen que eso es imposible, porque hasta que Jesús venga a buscarnos, vamos a estar pecando. ¿Y entonces en qué creen? En un verso. Porque lo que predica la iglesia adventista viene de la mesa de los borrachos. Y es una mentira, y tiene engañado al pueblo de Dios, por eso hay que predicar la verdad. Y hay que predicarlo en forma directa, porque el mensaje de Jesús, del testigo fiel y verdadero, es verdad. La condición del pueblo adventista es la que describe Jesús. Cristian. Sí. Y ahí también se escucha todo conectado. Cuando dice que los escépticos tienen, incluso los escépticos pueden recibir ser afectados por el poder del evangelio, eso es más bolacero que si justamente, como dice Romanos, el evangelio tiene poder para el que cree, no para los escépticos, ¿no? Un escéptico no se puede ver beneficiado nunca del evangelio. No, pero dice que lo afecta, no racionalmente, sino de otro modo, emocionalmente. Que eso es lo que van a hacer los que, digamos, hagan milagros en nombre de Jesús, profeticen en nombre de Jesús. Bueno, porque también Satanás hace eso, ¿no? Satanás puede afectar los cuerpos, claro, puede afectar las emociones. Eso es lo que está diciendo ella. Sí, claramente. Pero tampoco va a afectar mucho el que no quiera creer. Es para el que está dispuesto a creer o tiene necesidad de creer algo. Seguro, pero el ángel de Odisea no conoce la verdad, pero va a tener poder. Incluso los pastores que predican esto, como Dios les mostró desde el púlpito, van a tener poder para afectar los cuerpos. Y la gente se va a maravillar, va a pensar que es la obra del Espíritu Santo. Pero ¿a qué se van a convertir? ¿Al evangelio que predica el ángel de Odisea? Y bueno, esto también se puede poner como el ejemplo de Gales, porque esa gente fue afectada, claro. Inclusive transformó su vida, entre comillas, sí. Transformó su vida, decía que ya no hacía falta ni siquiera la policía porque no había más robo, no había más nada. Ajá. Entonces, ¿y quién hizo eso? Porque no era de Dios que venía. No fue el Espíritu de Dios, fue otro espíritu. O sea, fue un espíritu. Fue el espíritu que habita en las iglesias, habitación. Claro, es lo mismo que las curaciones, entre comillas, que se provocan o se producen en ciertos lugares, ajá, ciertas iglesias. Pero ¿cuál fue el fruto del reavivamiento de Gales? ¿Qué pasó pues? Nada. Ahora, eso no va a pasar cuando se produzca el verdadero reavivamiento. Cristian, tiene que haberles afectado bastante porque estaban todos los tirados en el piso. No, ya sé, pero después, ¿eso transformó a la tierra? No, pero ellos que habrán quedado, como dice Elena de Cuay, que pierden el... ¿Qué pasó con esos pueblos? Uno se fija con Inglaterra, con Gales, con... Pusieron peor. Y ahora la reforma la olvidaron, están totalmente corruptos. O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el fruto de eso? Dejaron de lado totalmente la reforma y el estudio de la palabra de Dios, y ahora no creen en nada. Entonces, el tema es ese. Cuando nosotros estuvimos en Ámsterdam y salimos a recorrer los pueblos, que la chica, la guía, nos decía, ustedes ven todas las casitas estas, son todas así sencillitas y todas iguales y no tienen nada de lujo porque era protestantes, decía. Y nos llevó a una iglesia protestante y le preguntamos, ¿y hay protestantes? No, ahora las iglesias están ahí, se usan para otra cosa, pero la gente quedaron las casitas, pero la gente ya no cree en nada, nos decía. La mayoría de la gente es atea. Quedaron solo el recuerdo. Los protestantes dejaron de creer, los hijos protestantes dejaron de creer y no creen nada. Y las terceras generaciones pasa eso. Bueno, pero el problema es la iglesia adventista. Esto es lo que nos dicen nuestros teólogos, esto es lo que dice Marfil. O sea, Marfil creía que el reavivamiento de Gales era verdadero y él cree que el espíritu que guió a Gales lo guía a él, y si él lo dice es verdad. Ahora, pero esto es lo que predica él.
Porque este es el testimonio de él. Una vez estuve sin esperanza, pero ahora tengo esperanza. Entonces hay que preguntar, ¿cuál es tu esperanza? Estaba lleno de culpa, pero ahora tengo paz. Pero si está la condición del ángel de Odisea, estás engañado, pero estás desnudo. Es un tremendo engaño. Te crees rico, pero estás desnudo. No tenía un propósito, pero ahora tengo un propósito. ¿Cuál es tu propósito? A ver, si no es predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y no decirle al pueblo de Dios que salga de las iglesias pentecostales, si crees que el Espíritu de Dios está ahí. ¿Cuál es tu propósito? ¿A quién le preparas el camino? Al anticristo. Entonces, pero esa es la condición de un ángel de la Odisea. Porque, ¿qué es Mark Finley? Un ciego guía al ciego. Porque él cree que esto es la verdad y por eso lo predica. Ahora, pero no sabes cuál es su condición. ¿Y qué diferencia entre Mark Finley y cada uno de nosotros? Ninguna, porque todos estaríamos en la misma condición. Ahora, pero los lobos sí saben qué pasa, porque su misión es impedir que el prontista conozca la verdad y llevarlos a esta condición y unirlos a Babilonia. Pero por eso el ángel de la Odisea necesita conocer la verdad, porque este es el testimonio. Aquí está retratado cuál es el testimonio del ángel de la Odisea. Porque esto que pone acá Marfil es el testimonio del ángel de la Odisea. Y esto se predica. Fíjense que esto se predica en todos los conferencistas adventistas predican esto. Ahora, tenemos esperanza. ¿No escucharon nunca eso? Tenemos esperanza. Tenemos paz. Tenemos un propósito. ¿Y cuál es? Ese es el tema. Esa es la condición del ángel de la Odisea. Podemos ver que claramente los ángeles de la iglesia primitiva que vivieron en las etapas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, hasta que el lugar santuario de Dios, la verdad, fueron echados por tierra. Los que fueron perseguidos, asesinados y fueron mártires. Su testimonio se basaba en lo que Dios ya había hecho por ellos, en cumplimiento de las promesas del Evangelio del Reino de Dios. El amor de Dios había sido derramado en sus corazones, tenían oro refinado en fuego. Ellos sabían que habían pasado muerte a vida, que Dios los estaba transformando en imagen de Jesús y, como lo anunciaba la profecía, todos los que los veían reconocían que habían nacido de Dios y eran hijos de Dios. Eran linaje bendito de Jehová, como se tiene que volver a ver ahora. Y leemos en Isaías 61, del 9 al 11. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Ahora, porque es imposible ocultar esa luz puesta sobre el monte de Sión. Y todos los que los vieren, como dice la profecía, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Estos son los hijos de Dios. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. O sea, este pueblo no está desnudo como el ángel de la Odisea. Está vestido con el vestido de bodas, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ahora, esa es la promesa del pueblo de Dios, porque esta promesa se echa directamente al remanente de su pueblo, al que va a reedificar los lugares asolados, al que va a retomar la obra que hacía Jesús en la iglesia primitiva, porque Isaías 61 lo empezó a cumplir Jesús y lo tenemos que terminar nosotros de cumplir para que se cumpla la profecía. Pero, debido a lo que le vendieron, el ángel de la Odisea tiene esperanza. La tiene, sí, pero tiene los ojos cerrados y no conoce la verdad, o está engañado. Tiene una falsa esperanza. Tiene paz, pero es una falsa paz. Se cree rico y de nada tiene necesidad, pero está engañado y no conoce cuál es su verdadera condición. Porque si viera su condición no tendría estar en paz. Y si viera lo que va a hacer la iglesia, se angustiaría y lloraría. Tiene un propósito, pero no conoce cuál es el plan de Dios, ni lo que tiene que hacer para estar preparado para ir con Jesús a la batalla. Por eso, tiene que ser despertado y tiene que recibir el alimento a tiempo. ¿Para qué? Como el ángel que estaba en la condición de Filadelfia, sepa cuál es su misión, vea las señales de los tiempos, sepa que la suya es la última generación, conozca el verdadero evangelio y empiece a prepararse para el día en el que en la iglesia remanente serán separadas las plantas de trigo con fruto, porque ya habrán crecido las plantas de trigo y tendrán fruto, de las plantas de cizaña con fruto. O sea, ya en el corazón no habrá una semillita,
ya habrá germinado la plantita y habrá crecido y tendrá fruto. Las dos, las de trigo y la de cizaña. Y como dice Elena, y esto lo niegan nuestros pastores, abiertamente, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, o sea, rechazaban el mensaje de Dios, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse el día del Señor y vivir en su presencia. O sea, creían a la mentira que se estaría predicando desde el púlpito. Dice Elena, ¿y a cuántos vi sin amparo en tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria. No se habrían preocupado de prepararse y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio, o sea, de la lluvia tardía, a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre todas palabras y obras malas. O sea, de estar en la condición del ángel de Odisea, tiene que llegar a estar en Jerusalén. Tiene que haber recibido el sello de Dios y haber sido hecho columna del templo de Dios. Tiene que estar en la cima del monte Sión y tiene que ser una luz que no se puede esconder. Ahora, y todo eso es posible si creemos en el Evangelio, porque es lo que Dios prometió hacer y lo va a hacer, como lo hizo en la iglesia primitiva. Entonces, como le indica la cita de Elena White, incluida en la lección del domingo 5 de julio, los adventistas que entren por la puerta estrecha y empiezan a recorrer el camino angosto podrán empezar a dar el testimonio que Dios nos pide y por falta del cual el mundo perece. ¿Por qué? Porque se perdió el testimonio de la iglesia primitiva y por eso el mundo está en esa condición y por eso el ángel de la Odisea está en esa condición. Como testigos de Cristo, dice Elena, debemos decir lo que sabemos. O sea, si conocemos algo tenemos que decirlo. Lo que nosotros mismos hemos visto, oído y sentido. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso. Entonces, fíjense, ¿quién puede seguir a Jesús paso a paso? El que encontró la puerta estrecha, entró por ella y está recorriendo el camino angosto. Entonces, el que ha estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendrá algo oportuno que decir acerca de la manera en que ¿quién? Dios nos ha conducido. Porque ese es el testimonio. O sea, ¿cómo pudimos seguir a Jesús paso a paso por la senda angosta? Cuando llegue el tiempo de angustia, cuando tengamos que enseñar la justicia a la multitud que saldrá de Babilonia, vamos a poder guiarlo por ese camino y mostrarle y explicarle cómo podemos explicar cómo hemos probado su promesa. Porque, ¿cómo la probamos? Si entramos por la puerta estrecha y recorremos ese camino, probamos su promesa, ¿es verdad o no? Y la hemos hallado veraz. ¿Por qué? Porque 144.000 ya tendrá el nombre de Dios escrito en la frente. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide. ¿El de quién? De una persona que creyó al Evangelio y lo vive, y por falta del cual el mundo perece. Ahora, el mundo no perece por falta del testimonio del ángel de la Odisea, porque el testimonio del ángel de la Odisea convierte a ángeles de la Odisea, desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, que están pereciendo. Como Dios le mostró en el Juan y la visión de la manada pequeña, por falta de conocimiento de la verdad, por falta de la verdad presente, sino que el verdadero conocimiento realmente transforma a las personas para que pasen de muerte a vida. Y como este es el título de lección del martes 7 de julio, las vidas transformadas marcarán la diferencia, pero tienen que estar realmente transformadas, porque el ángel de la Odisea es un verso lo que cree. ¿Se cree transformado en qué? En ángel de la Odisea. A ver, como lo vemos en la lección del martes 7 de julio, el cambio que se produjo en los discípulos en Pentecostés al haber entrado al reino de Dios y haber nacido Dios era reconocido por todos los que los veían, como se debe volver a ver en nuestra generación. Y leemos en Hechos 4:13. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, pero que conocían ahora la ley, los salmos, los profetas y predicaban el Evangelio, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y por supuesto, el ser fieles a Dios trajo sobre ellos la persecución de los dirigentes del pueblo. Y como Dios nos lo dijo por medio de Elena, eso se va a repetir en la iglesia adventista. Y leemos en Hechos capítulo 4, del 1 al 20.
Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano. ¿Quiénes? Fíjense, los sacerdotes y con la guardia del templo y los saduceos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. O sea, en la iglesia, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció aquel día, al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, gobernantes del pueblo adventista y ancianos de la iglesia adventista, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y ahora empieza a explicarle cuál es el verdadero Jesús. Este Jesús, ¿quién es? Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, porque eso anunciaba la profecía, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Entonces, pero la profecía decía que esa piedra es Jehová. Por eso le dicen, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en otro que no sea en Jehová, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿no? Aparte del nombre de Jehová, en el que podamos ser salvos. Y entonces cuando uno pone esas profecías, se da cuenta de las palabras que eliminaron de este testimonio los lobitos, los siervos de Isabel. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, no se puede negar ese testimonio. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, ahí es típico que ya estaban negando todo, porque ya ahora dice, no podemos negar lo que vemos, pero no queremos que se desparrame, no queremos que se enteren los demás. Eso ya es como rechazar el Espíritu de Dios, porque más que eso no podían tener. Pero ellos ya estaban reconociendo que lo que no querían era arruinar su negocio. Querían acallar el testimonio. Por eso, cuando se quiere acallar el testimonio, es porque se defiende algo falso. Claro, igual que la Inquisición. Se quiere acallar, entonces ahí te muestra que... ¿Cuál fue el testimonio de Pedro y Juan? Que, como no sea la profecía, Jesús es Jehová el Señor. Porque ahora vamos a verlo en las profecías, a las que citaron. Porque Él es la piedra reprobada por los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y la roca que hace caer. Y que, aparte de Él, de Jehová y de su nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Porque Pedro empezó su primer sermón y Pablo decía lo mismo, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, no hay otro nombre. Y ellos predicaban quién era Jesús, con la profecía. Porque empezamos, por ejemplo, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es nuestro Padre? Jehová, porque es nuestro creador. ¿Y quién es este niño? Es el Dios fuerte, Jehová, el Padre eterno.
hecho hombre, iba a ser el príncipe de paz, porque Dios se hizo hombre, y como dice Pablo, es el misterio de la piedad. Por eso que cuando para mí, de los primeros y grandes retoques que hicieron con el Nuevo Testamento es quitar la palabra Jehová de todos los versículos, de todas partes para dejar bien así en la nebulosa, pero se ponen en evidencia cuando citan algún versículo del Antiguo Testamento. Es que no pueden negar el Antiguo Lo Testamento. citan y ¿qué hacen? Automáticamente lo cambian. Le ponen Señor. Le ponen Señor y ahí lo hacen como, porque si en el Nuevo Testamento dijera Jehová en todas las partes que supuestamente, verdaderamente decía, la gente ni siquiera le entraría en la cabeza la Trinidad. Se darían cuenta que Jesús era Jehová, que había venido en forma humana, ¿no? Porque había venido como hombre, pero era Jehová, y ahí todos diríamos como Tomás, ay, Señor mío y Dios mío, ahora me doy cuenta que eres Jehová. Por eso que él se postró, le costó, pero cuando le cayó la ficha y Jesús se presentó, ahí cayó de rodillas diciendo, era Dios con nosotros y no nos habíamos dado cuenta, no lo había reconocido. Y a todo el que encuentra la puerta estrecha le va a caer la ficha y se va a dar cuenta que Jesús es Jehová, el verdadero. Y bueno, también los que iban en camino a Maús. Los de camino a Maús le pasó lo mismo. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Decía, tanto tiempo estuvimos y no nos dimos cuenta. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, ¿por qué decís que no se puede negar el Antiguo Testamento? Porque no lo pudieron, porque los judíos tenían una copia, entonces Jerónimo Bastridor no pudo cambiarlo tanto. No, porque, a ver, el Antiguo Testamento, los judíos se siguen manteniendo, está la Septuaginta, está. Lo que cambiaron y destruyeron fueron las copias del Nuevo Testamento para enseñar la doctrina de Roma, pero no en ese tiempo no tocaron el Antiguo Testamento. Ahora los jesuitas tratan de cambiar también el Antiguo Testamento. La NBI es una abominación, pero igual tenemos justamente la base hebrea, que cualquiera la puede consultar y darse cuenta de los cambios que hacen. En internet, la tenemos. Sí, cualquiera la puede buscar. Entonces, pero el tema es que el pueblo de Dios tendría que buscar hasta encontrar la puerta estrecha. Jesús dice, bueno, y encuentra el verdadero Jesús y se da cuenta cuál es el falso. Porque el ángel de la Odisea está adorando el falso porque pusieron delante del ángel de la Odisea la puerta ancha para que entre por esa puerta, por la misma puerta que entran los pentecostales y se haga habitación de demonios. Por la misma puerta que entra Francisco y se hace habitación de demonios. Por la misma puerta que entra el falso profeta y se hace habitación de demonios. Porque esa es la misión de los lobos. Por eso está la comida de la mesa, justamente, y la bebida de la mesa de los borrachos, delante del pueblo de Dios. Y hay que mostrarle al pueblo de Dios con la verdad. Entonces Isaías 43. ¿Sí? Podríamos reformar el refrán y decir, todas las puertas y los caminos conducen a Roma, digamos. Sí, tal cual. Eso es lo que quieren, claro. Menos el camino angosto. Pero todos los otros sí te llevan a Todos Roma. los otros es lo mismo, sí. Todo. Como dice Walter Day cuando él investigaba de los grupos y todos los grupos y toda la sociedad secreta, dice, pero todas te llevan al mismo lugar. Todas terminan en la parte más arriba, jesuitas. Todas están dominadas del mismo. Todo termina que manejan los jesuitas. Y ahí, bueno, o el príncipe del este mundo, todos llegan al príncipe. Bueno, porque los jesuitas directamente responden a Satanás. Entonces, como leemos Isaías 43, ¿quién es Jesús? Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. Entonces, Juan no conocía esto, sí. ¿No habrá predicado claramente que le estaba preparando el camino a Jehová, al Mesías? Por supuesto que sí. ¿Y le creyeron a Juan los sacerdotes? No. Enderezad, calzad la soledad a nuestro Dios. Y en Isaías 8, 13 al 15, ahí empieza a hablar, Dios mismo anuncia que él sería la piedra de tropiezo. Y de esa piedra estaba hablando Pedro. A Jehová de los ejércitos, a él santifica. Él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario. O sea, ¿quién sería por santuario esos pueblos? Jehová. ¿Y quién sería por piedra de tropezar? De tropiezo, a las dos casas de Israel. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar. Jehová será por piedra para tropezar.
y por tropezadero para caer, y por lazo y por real morador de Jerusalén. ¿Qué anunciaba la profecía? Que Jehová sería la piedra de tropiezo. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Pero esta profecía se cumple también en la iglesia adventista, por eso hay que tener mucho cuidado. Y nuestro testimonio tiene que ser el mismo de los apóstoles. Por eso... Y bueno, porque somos de otro Israel. Ajá, y por eso, o sea, por ser Jehová el que vino a esta tierra, todo el universo estuvo pendiente todo el tiempo de lo que pasaba acá. Y está pendiente lo que pasa. Y está pendiente, bueno, somos el reality del universo, supongo. Pero sobre todo cuando estuvo Jesús acá, me parece. Pero a diferencia de los realities, no somos un divertimento, no es algo triste. Entonces, por eso en Isaías 28, 14 y 16 hay un mensaje doble para el pueblo judío, la última generación del pueblo judío, y para nosotros. Porque lo mismo pasó ahora. Por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo, porque serían varones burladores, que está en Jerusalén, el pueblo que ha ser juzgado. Oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Con quién? Con las iglesias caídas, para que nos reconozcan como iglesia. E hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión en el azote, no llegará a nosotros. Pues como no vamos a predicar el fuerte pregón, ni el mensaje del tercer ángel, a nosotros nadie nos va a tocar. Porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: de aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. ¿Y quién es esa piedra? El que creyere, no se apresure. Y en el Salmo 118, 19, 23, acá se nos habla de la puerta que Jesús nos dice que busquemos. Abridme las puertas de la justicia, las puertas de la casa de Dios, las pintadas con la sangre del Cordero. Y ahí se abrió la puerta y se va a cerrar. Entraré por ellas. ¿Alabaré a quién? A Jehová, porque entraré al templo de Jehová. Esta es puerta de Jehová. ¿Quién va a ser el templo del pueblo de Dios? Jehová. Y por esa puerta se entra a la presencia de Jehová. Por ella entrarán los justos, los que lavaron su ropa en sangre del Cordero, en la fuente, para poder entrar a la casa de Dios. Pero el ángel de Odisea no está en la casa de Dios, está afuera y está desnudo. ¿Está con quién? Con los gentiles en el atrio, adorando ¿a quién? A la imagen a la que adoran los gentiles en el atrio. Pero por esta puerta entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores, como le dice Pedro a los sacerdotes, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué? ¿De qué edificio? El templo de Jehová. Por eso Jesús decía: vuestra casa es dejada desierta, porque Jehová no va a habitar más ahí. Va a habitar en el verdadero templo, el que Jesús construiría. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Jesús dijo claramente: yo soy la puerta. Ahora, yo soy la puerta de la justicia, tiene que entrar por mí. El que por mí entrare será salvo. Y en Isaías 35, del 4 al 8 leemos: decid a los de corazón apocado, forzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. ¿Quién viene? Vuestro Dios, Jehová. Con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién es nuestro Salvador? Es Jehová. Por eso Jesús se llamaba Jesús, porque Jesús significa, en hebreo, Jehová es el Salvador, o el Salvador es Jehová. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. ¿Quién estaba ciego? El pueblo judío en el tiempo de Jesús y el pueblo de Dios en la última generación. El ángel de la Odisea. Y los oídos de los sordos se abrirán. Y habrá allí calzada de camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, ¿quién? Dios mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, porque Joel 2:32 habla de la condición del pueblo de Dios y empieza con el mandato de tocar trompeta en Sión para despertar a ese pueblo que está borracho y no sabe cuál es su condición ni en qué tiempo vive. Tocar trompeta en Sión, dad alarma en mi santo nombre, monte, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, pero tiene que invocar el nombre de Jehová. ¿Y cómo lo va a invocar? Como dice Pablo en Romanos 10, y no yo de. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, porque Dios despierta a su pueblo y lo lleva al cima del monte de Sión, y después ese pueblo tiene que predicar fuerte pregón. Y como dice Pedro en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare
citando Joel, el nombre de Jehová será salvo. Ahora, Pedro invocaba otro nombre, no, el nombre de Jehová, porque ellos elevaban la bandera en blanco puro de la iglesia primitiva que decía pureza y santidad de Jehová. Y su testimonio en primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 9, al 8, en este caso tengo copiado, es el siguiente. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Y este es el mensaje que tiene hoy el ángel de la Odisea. Desead como niños recién nacidos, porque cuando entran por la puerta angosta, nacen de Dios. Y desead, dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si es que realmente nacieron de Dios. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como hermanos de Jesús. ¿Qué capítulo es? ¿Qué? ¿Qué capítulo es? Primera de Pedro, capítulo 2. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, como dice Isaías 8, 13 y 14. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y este era el testimonio de la iglesia primitiva, del pueblo que conocía a su Dios, porque predicaba cuál es el verdadero evangelio, lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Como Pedro y Juan, cuando se los persigue, golpee para que dejen de dar su testimonio, los siervos fieles a Dios no podrán dejar de decir lo que habrán oído en la palabra de Dios, después de recuperar el conocimiento de la verdad que los habrá hecho libres. Como dice en Juan 8, 31 al 32. La semana pasada me equivoqué y puse 21 al 23. Se me dieron vuelta los números. Ahora, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ¿quién es el discípulo de Jesús? El que está siguiendo las pisadas de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es lo que necesita oír el ángel de la Odisea, porque está engañado y necesita oír la verdad, y Satanás se va a oponer a que escuche la verdad. Y nuestra lección cita, y lo último que saber es el ejemplo del testimonio de Pablo ante Agripas, porque este es otro testimonio muy importante, que Dios lo usa como ejemplo para nosotros. Como escribió Elena en Hechos de los Apóstoles, la experiencia por la que pasaron Pablo y los primeros cristianos judíos en medio de Jerusalén se volvería a repetir en nuestros días en medio de la iglesia adventista, como los adventistas que fueran fieles a Dios y a su palabra. Que los adventistas completaran la obra de la reforma y recuperaran el conocimiento de la fe, una fe dada a los santos. Porque Satanás persigue al que tiene la fe una vez dada a los santos. En el tiempo de los hechos relatados en Hechos capítulo 26, Pablo estaba siendo perseguido por los dirigentes judíos y para salvar su vida, como ciudadano romano, él había hecho valer su derecho de apelar al César. Y esto es lo que leemos en el capítulo 26. Mejor dicho, lo que Elena relata, que pasaba en ese tiempo, y está relatado en, vamos al final así buscamos la cita, Hechos de los Apóstoles, páginas 343 al 344. Y leemos ahí, el apóstol sabía que, fíjense, él lo sabía y nosotros tenemos que saberlo, que no podía esperar justicia de parte del pueblo que por sus crímenes estaba trayendo sobre sí la ira de Dios. ¿Y cuáles eran esos crímenes? Habían matado a Jesús, habían matado a Esteban, ahora están persiguiendo y matando a los miembros de la iglesia primitiva.
Sabía que, como el profeta Elías, estaría más seguro entre los paganos que entre los que habían rechazado la luz del cielo y endurecido sus corazones contra el Evangelio, porque había sido predicada. Pablo mismo se los había predicado a sus hermanos fariseos, y habían rechazado la luz del cielo y endurecido sus corazones contra el Evangelio. Así fue como, una vez más, a causa del odio nacido del fanatismo, porque al rechazar la verdad se hicieron habitación de demonios y Satanás los ensegueció cada vez más, y en su corazón dio fruto ese odio. A causa del odio nacido del fanatismo y de la justicia propia, un siervo de Dios fue inducido a buscar protección entre los paganos. Fue este mismo odio el que indujo a Elías a huir y pedir socorro a la viuda de Sarepta, porque es el mismo fruto. O sea, el que llega a conocer las profundidades de Satanás, el fruto siempre es el mismo. Y el que obligó a los heraldos del Evangelio a apartarse de los judíos para proclamar su mensaje a los gentiles. Y el pueblo de Dios que vive en este siglo, ¿quién? Nosotros, tiene todavía que afrontar este odio. Ahora, fíjense que Dios es claro en su mensaje por medio de Elena. Entre muchos de los profesos seguidores de Cristo existe el mismo orgullo, formalismo y egoísmo, el mismo espíritu opresor que reinaba en tan grande medida en el corazón de los judíos. En lo futuro, hombres que se digan representantes de Cristo. ¿Quiénes? Ministros, pastores. Hombres que se digan representantes de Cristo seguirán una conducta similar a la de los sacerdotes y príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. En la gran crisis por la cual tendrán que pasar pronto, o sea, el tiempo de procesamiento de la Iglesia Adventista, los fieles siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón. ¿Qué encontraríamos? O sea, en los que comen y beben con los borrachos encontraríamos lo mismo. Los siervos fieles de Dios encontrarán la misma dureza de corazón, la misma cruel determinación y el mismo odio implacable, el mismo fruto. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Porque los que sean fieles a Dios, o sea, los siervos fieles, serán perseguidos. Sus motivos serán condenados. Sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de la cizaña. Ese es el fruto del que llega a conocer las profundidades de Satanás. Hace esas cosas. Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. O sea, cuando el pueblo adventista recuperará el conocimiento de la fe una vez dada a los santos, Satanás buscaría impedir que esa fe fuera sembrada en el pueblo adventista. Y ahí se manifestaría justamente el fruto de su obra en los que entrarán por la puerta ancha. Ahora eso tiene que pasar a la iglesia adventista. Y se va a repetir lo que le pasó a Pablo en medio del pueblo judío. Entonces los siervos fieles a Dios van a pasar por la misma prueba. Y Dios nos advierte esto para que lo sepamos y para que también busquemos darle el alimento a tiempo a nuestros hermanos antes que en ellos se manifieste este odio implacable, como dice Elena. Y Agripa, justamente Pablo, ahora va a hablar ante Agripa. Agripa era el último en la línea de sucesión de reyes judíos, los macabeos, y de la casa de Herodes. Aunque su ascendencia no era judía, Agripa profesaba ser judío y guardaba la ley y los profetas, o sea, se había circuncidado. Y conocía justamente la ley y los profetas, o sea, la conocía bien. La conocía, no sabemos si como Pablo, pero las conocía bien, y Pablo sabía que lo conocía. Cuando Agripa se interesó en su causa y fue a Cesarea invitado por Festo, su nuevo gobernador, el sucesor de Félix, porque Félix es el que había tomado preso a Pablo, Pablo tuvo la oportunidad de dar un claro testimonio de cuál era su fe y de apelar al conocimiento de Agripa de la ley de Moisés y los profetas. O sea, le habló a alguien que como él conocía la ley de Moisés y los profetas, para que él también pudiera convertirse y ser salvo, del mismo modo en el que deberíamos hacerlo nosotros con los dirigentes del pueblo adventista, para que conozcan cuál es la fe una vez dada a los santos.
Y voy a leer Hechos 26, primero hasta el versículo 7. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, o sea, ¿por qué está dichoso? Porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. O sea, le voy a hablar a un judío. Por lo cual, te ruego que me oigas con paciencia, porque te voy a explicar qué está pasando. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. Fui criado en Jerusalén. En este caso sería, fui criado en la iglesia adventista. La conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. O sea, ¿por qué me persiguen? Porque predico justamente y tengo la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Eso es lo que creo. No creo en otra cosa que en la promesa de Dios. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por qué? Por tener esta esperanza. Es la promesa de Dios. Yo espero en la promesa de Dios. Y esa es la acusación que se me hace. No que digo una herejía. Yo creo en la promesa de Dios. Ahora, Pablo era perseguido por creer y predicar la fe una vez dada a los santos. La esperanza es la promesa del nuevo pacto que Dios había hecho a sus padres. La fe que tenían los cristianos en la iglesia primitiva. Pero no era la esperanza que tenían los dirigentes judíos. Porque los dirigentes judíos pensaban en otra cosa. ¿Qué esperaban? Ellos habían buscado el poder, se habían aliado al Imperio Romano para tener poder político. Eran reyes, se creían reyes y querían gobernar. Y gobernaban sobre sus hermanos. Y los romanos lo dejaban hacer eso. Pero si venía y esperaban un Mesías que estableciera un reino político. Y rechazaron el Evangelio del reino de Dios. Ahora, esa no es la esperanza de Pablo, no era la esperanza que tenían los dirigentes judíos, como tampoco es la esperanza del ángel de la Odisea. Porque el ángel de la Odisea no conoce la fe una vez dada a los santos. Y los lobos que dirigen a la Odisea tienen otra esperanza. Están esperando, como la Cunza, la venida del anticristo en gloria y majestad. Y sigue diciendo Pablo ahora de los versículos 8 al 11. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Ahora, ¿por qué lo perseguían? ¿Por qué predicaban que Dios había resucitado a Jesús de los muertos? Ahora, pero los fariseos creían en la resurrección. El problema es que él predicaba que Jesús había resucitado. Y ahora empezar un testimonio de lo que él hizo. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Dice, yo mismo los perseguí y los encerré en las cárceles, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las ciudades, los forcé a blasfemar. O sea, como hacía la Inquisición. Pablo era un inquisidor. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ahora, ¿y él qué tenía? Tenía odio. Ahora, el mismo odio que él tenía contra los cristianos, ahora los dirigentes de Israel lo estaban descargando sobre él. Pero él había sido rescatado de eso. Y uno se pregunta, ¿hablaban y anunciaban las profecías la resurrección de los muertos y la resurrección de Jesús? Sí, en forma clara y directa. Y los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Por ejemplo, en Isaías 25, 8, 9 leemos lo siguiente. Destruirá la muerte para siempre y jugará Jehová el Señor toda lágrima a todos los rostros. O sea, ¿qué va a pasar con la muerte? No va a haber más muerte. No va a haber más muertos. Y quitará la frente a su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y en Isaías 26, 19 al 21 leemos lo siguiente. Tus muertos vivirán. ¿Qué va a pasar con los muertos? Van a vivir. Esa es la promesa de Dios. Sus cadáveres resucitarán.
Ahora, ¿hay resurrección? Por supuesto que sí, esa es la promesa de Dios. ¿Lo conocían los fariseos? Sí, Pablo lo conocía, pero los saduceos lo negaban. Por eso se peleaban entre ellos. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Eso es lo que va a hacer, esa es la promesa de Dios. Entonces, al fin, cuando venga Jesús, venga en las nubes de los cielos, y el pueblo de Dios diga, este es Jehová, este es nuestro Dios, va a resucitar los que descansaron, y van a vivir, porque esa es la promesa de Dios, ese es el Evangelio. Lo que disputaban los fariseos era la muerte y la resurrección del Mesías, como ahora lo siguen disputando los judíos. Pero Pablo y los dirigentes judíos no habían entendido la profecía de la venida, la muerte y la resurrección del Mesías, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, antes que se pudiera establecer el reino de Dios entre los hombres y él pudiera cumplir su promesa. Pero leemos en Isaías 53, del 10 al 11. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, lo va a poner, va a morir, sí. Verá linaje después de eso, pero va a vivir, por eso lo va a ver. La profecía decía que el Mesías iba a morir e iba a vivir, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora, ¿de qué habla la profecía? Que el Mesías iba a morir e iba a vivir. Pero Pablo antes no lo entendía, pero cuando entendió la profecía y cuando entendió la palabra de Dios y la promesa de Dios, lo creyó. Y leemos en Oseas 6, 1 al 3. Esto es lo que cita Pablo cuando dice, nos resucitó el tercer día. Con Jesús nos resucitó. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. ¿A quién resucitaría? Al Mesías, pero como dice Pablo, nos dio juntamente con Él. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Porque cuando el Mesías hubiera muerto y hubiera resucitado, recién ahí Jehová podría venir a morar en nosotros, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros. ¿Quién? Jehová. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esa es la promesa, esa es el Evangelio. Y Pablo ahora lo entendía, estaba predicando eso. Y por predicar el cumplimiento de la profecía, era perseguido ¿por quiénes? Por sus hermanos. ¿Por qué le predicaba a sus hermanos fariseos y era perseguido? Es como si un pastor adventista ahora conociera la verdad, se uniera a los siervos fieles y fuera perseguido por predicar la verdad. Y va a suceder. En su ceguera, en su condición similar a la del ángel de la Odisea, Pablo había cumplido con las palabras proféticas de Jesús, porque antes no conocía realmente al Dios de Israel ni a su siervo el renuevo. No había entendido las profecías del Evangelio eterno, como dijo Jesús en Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias. O sea, porque para impedir que hablen, van a hacer esto. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso lo van a poder hacer cuando empiece el tiempo de angustia. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El ángel de la Odisea no conoce al verdadero Dios ni al verdadero Jesús. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y sigue explicando Pablo su obra en contra del pueblo de Dios. Ahora vamos a leer versículos 12 al 18 de Hechos 26. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿A quién lo enviaba? A su pueblo y a los gentiles, para que abra sus ojos. Fíjese, esta es la misión
que dice Isaías 61, tenía Jesús y tendría su pueblo. ¿Qué tendría que hacer? Abrir los ojos de su pueblo que estaba ciego, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Porque ¿quién los estaba dominando? Satanás. Satanás había dominado a los dirigentes del pueblo de Dios, como lo estaría dominando ahora. Para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de los pecados, como Jesús le dice al ángel de la Odisea, para que sea perdonado, y herencia entre los santificados, para que también sean santificados, llegan a ser parte del pueblo que está en la cima del monte Sión, parte de la iglesia triunfante. Y por supuesto, fíjense que la misión de Pablo es nuestra misión. Esta es también la misión de los siervos fieles, que deberán profetizar en medio de Jerusalén, en medio de sus hermanos, y hasta lo último de la tierra. Y sigue diciendo Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, la misma predicación de Jesús y de Juan el Bautista. Esta obra, similar a la de Juan el Bautista, no agradó a la mayoría de los dirigentes judíos. O sea, que Pablo les dijese que se arrepintiese. Porque, como el ángel de la Odisea, se creían ricos. Y sigue diciendo Pablo, por causa de esto los judíos, o sea, por predicarles a ellos el evangelio, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Cómo le decir que se arrepienta a los sabios de Israel? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, ¿qué predicaba Pablo? Nada diferente de eso, predicaba la palabra y solo la palabra. ¿No? Que el Cristo había de padecer, como leímos, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Y qué pasó con los dirigentes judíos? Defendían su autoridad, porque Satanás los había llevado a establecer un poder político y a ocupar parte de la pirámide. Y su vida la dedicaban a defender esa autoridad, ese poder. Lo mismo que hizo el hombre de pecado después, y lo mismo que está pasando en la iglesia adventista. Los dirigentes judíos defendían su autoridad y su supuesta sabiduría, y rechazaban la idea de que Dios enviaría a otros a darle luz al pueblo, a abrirle los ojos para que se convirtieran de las tinieblas a la luz. Y los perseguían. Entonces, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas y ahora se dirige ¿a quién? A Agripa, que era connacional de él, era judío. Y dice, el rey sabe estas cosas. O sea, le estuve hablando a él porque él las sabe, ¿no? Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto. Él lo sabe. Pues no se ha hecho esto en algún rincón, no se hizo a oscuras o escondidas. Y ahora le habla a Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Ah? No le dijo, yo sé que lo conoces, porque él sabía que, como dice, no pienso que ignora nada de esto, lo conoce. Ahora y le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Él sabía que creía. Dios se lo ha revelado, no sabemos. ¿Eh? Pero le dice esto a Agripa, porque conocía las profecías. Ahora, no, pero no solamente esto, porque él leía las profecías, le interesaba. Como Pablo y los dirigentes judíos, Agripa conocía las profecías sobre el Mesías, aunque antes no las había comprendido. Pero al escuchar el claro testimonio de Pablo, su fe en Dios y en su palabra fue probada. Si elegía creer a Dios en su palabra, podía ser salvo, podía ser hecho parte del reino de Dios, pero se ganaría la enemistad de los dirigentes judíos y la enemistad de Roma. Pero, como es comer rico, prefirió las riquezas y los honores de este mundo antes que la salvación de Dios. Y es triste.
Ahora, pero acá tenemos a alguien que tenía poder y comprendió el Evangelio y decidió y eligió otra cosa. Pues es más difícil que un rico. Es difícil, pero no imposible. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano. O sea, casi, pero cerró la puerta. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales, lo cual yo soy. O sea, parte del templo de Dios, excepto estas cadenas. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, no quiso oír más. Y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre, porque predica lo que dice la ley del profeta. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Pero, como apeló César, hay que mandarlo a Roma. Ahora, no hay duda alguna de que el amor de Dios había sido derramado en el corazón de Pablo, que la promesa del Padre se había cumplido en él, que él amaba a sus hermanos como Jesús los había amado, que él era una luz en el mundo. Pero ni aun ese amor pudo conmover a los que no querían ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios. Lo mismo pasaría con nosotros, por eso es un tema muy delicado. Como dice Primeros Escritos, páginas 50 al 51, lo que Dios le mostró a la joya estaría pasando con nosotros. Dice Elena, clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pero que se creían ricos. Ese es el ángel de la Odisea. Pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió, todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, como Agripa. No quieren ser conmovidos. Y eso es triste, porque Agripa conocía la profecía y conocía la ley y los profetas, pero no quiso ser conmovido por las evidentes verdades de la palabra de Dios. Y lo mismo pasaría con los ángeles de la Odisea que no quisieran oír, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Y esto es importante porque la verdadera fe no viene por emociones, sino viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, cuando una persona oye la palabra de Dios y además ve el fruto de la palabra de Dios, eso tiene poder. Pero tiene que oír la palabra de Dios, porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo único que vamos a poder darle nosotros a nuestros hermanos, aparte de lo que se empieza a ver en nosotros, porque Dios empieza a producir su fruto en nosotros, a derramar su amor en nuestros corazones. Y nosotros debemos orar por nuestros hermanos y especialmente por nuestros dirigentes. Tenemos que pedirle a Dios que ponga su amor en nuestros corazones para poder amar a nuestros hermanos. ¿Para qué? Al oír el testimonio de las palabras de Dios, ninguno cierra la puerta de su corazón a Dios, como lo hizo Agripa. Porque cuando damos un testimonio, tenemos que tener en cuenta esto. Y tenemos que orar a Dios para que Él esté con nosotros y pueda abrir la mente y el corazón de la persona que lo va a escuchar, porque ese es nuestro ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y como Dios está en Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ese es su testimonio. Y todo esto proviene de Dios, justamente, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y cuando nosotros vamos a buscar a un hermano, Dios ruega por medio de nosotros. Como dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, cuando alguien predica el Evangelio y tiene amor por sus hermanos, le ruega que se reconcilie con Dios, porque ama a ese hermano y quiere que ese hermano sea salvo. Porque cuando le predica las palabras del Evangelio no es para condenarlo, sino para salvarlo. Y esa es nuestra misión. Por eso, ese es el poder del testimonio personal, que acompaña la predicación de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando alguien ve que ese Evangelio realmente dio fruto,
Esa es una luz que se enciende y no se puede apagar. Y por eso Jesús dijo que será predicado por testimonio del Evangelio del Reino. Por el testimonio de los 144.000 sellados y por el testimonio de los obreros de la obra undécima. Esa es nuestra misión y eso es lo que tiene que conocer el ángel de la Odisea. La Odisea, nuestra misión es predicárselo a tiempo, para que sea salvo y predicárselo por amor, justamente. Esta es nuestra lección y esto es lo que tendríamos que conocer todos los adventistas para preocuparnos de buscar tener el verdadero testimonio, para que nuestra predicación tenga poder, porque ese es el plan de Dios, transformar a sus hijos a imagen de Dios, que haya 144.000 sellados en el pueblo de Dios, para que con el poder de la lluvia tardía el Evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que, bueno, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. No tiene ninguna pregunta. Esta es la lección. Espero que les haya servido y si tienen algún comentario o pregunta, ahora tenemos tiempo de hablar de eso. Cristian, tengo una pregunta chiquita. Sí. ¿Qué es la hora undécima? Los obreros de la hora undécima, la última hora, porque el día tiene 12 horas. Entonces, cuando se cumplen las 11, entre las 11 y las 12 queda la última hora. Entonces, los obreros que van a trabajar a la última hora son los obreros de la hora undécima y son los obreros que vienen de Babilonia. Porque en el fuerte pregón, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven, porque la obra tiene que recorrer el mismo camino que recorrieron 144.000. Entonces, mientras recorre ese camino, tiene que hacer la misma obra que los siervos fieles, darle alimento a sus hermanos. O sea, tiene que llamar a sus hermanos que están en Babilonia y decirles ven. Ese es el obrero de la hora undécima. Es el pueblo que sale de Babilonia y recorre el camino angosto hasta que llega a la cima del monte de Sión, hasta que entra por las puertas de la ciudad de Dios. Ok. No lo pasa un adventista eso, sino uno que viene de Babilonia. Son adventistas, los nuevos adventistas en el fuerte pregón, no los actuales. Claro. Los que se unen a la iglesia triunfante, a la esposa del Cordero, a los 144.000. ¿Los ex adventistas también? Sí, porque los que no están en la iglesia, Jesús dice, ojalá fuera frío o caliente, ojalá no estuvieras en la iglesia. Entonces los ex adventistas tienen oportunidad de oír en el fuerte pregón, seguro. Claro. Gracias, Cristian. No, por favor. Bueno, entonces, esta es la lección. Perdón, esta es la lección. Así que vamos a... El tema es ponerlo en práctica, porque nuestro testimonio es importante. Por eso tenemos que buscar que Dios cumpla su promesa a nosotros y empezar a predicar por testimonio y empezar a predicar cuál es la verdad. Porque solo siguiendo las pisadas de Jesús, Dios puede obrar en nosotros. O sea, hay que empezar a recorrer el camino. Hay que pedirle a Dios que venga cada día a morar a nosotros y que nos guíe a recorrer ese camino. Porque solo así Él puede obrar. Y así el fruto de su obra se ve en nosotros y podemos llegar a estar preparados. Así que bueno, espero que tengan un hermoso sábado y mañana a las 5 nos vemos para seguir viendo otros temas. Bueno, ¿alguien quiere orar? Ricardo, habías querido orar al comienzo. Justo Griselda le pidió a Celeste. O el que quiera orar. Bueno, entonces le vamos a pedir acá a Griselda. Bueno. Sí, dale, ahora vos, por favor. Dale, Jehová Dios nuestro, gracias por tu amor y gracias por todas tus promesas. Por eso queremos cada día saber vos, para que puedas vivir en nuestros corazones y nosotros acompañarnos a dormir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz sábado para todos. Feliz sábado. Nos vemos mañana. Feliz sábado. Hasta mañana. Gracias. Feliz sábado. Mañana.